sumamente interesante que la universidad cree estos espacios para que sus profesores y sus investigadores puedan mejorar la calidad de los productos que están generando. Y de manera personal, para mí, esto de las publicaciones científicas es algo muy actual. Como ya mencionaron, yo estoy realizando mis estudios doctorales y estoy en la etapa final en la que estamos enfocados en publicar los resultados de mi investigación. De hecho, el año pasado, en noviembre, publicamos el primer artículo y ahora estamos en el proceso de publicación del segundo. Entonces, créanme que entiendo perfectamente que cuando hablamos de publicación científica y de todo el proceso que esto implica, entiendo que puede llegar a ser bastante abrumador, sobre todo si es que no es un ejercicio que practiquemos de manera frecuente. Entonces, a ver, permítanme, voy a compartir la pantalla. Ver. Okay. Ahí estamos. Listo. Bueno, entonces, los temas de los que yo les voy a hablar hoy, de los que vamos a estar hablando, son primero enfocarnos de qué hablamos cuando hablamos de ciencia. Como dijo el expositor anterior, la ingeniería tiene ciertas particularidades, en qué revista se publica y qué parámetros se deben tomar en cuenta. Yo me voy a enfocar esta vez en cuáles son esos parámetros enfocados a la ciencia, y para eso creo que es importante que empecemos por definirla. Luego vamos a hablar de qué son las publicaciones científicas. Nos vamos a detener un momento en ver de dónde surgieron, por qué surgieron. Luego vamos a hablar un poco de la importancia de publicar, porque es necesario que nuestras investigaciones no se queden solamente en los resultados que obtenemos, sino que vayan más allá y que lleguen a publicarse. Vamos a ver cómo seleccionamos una revista, cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta cuando vamos a escoger la revista y además algunos tips que nos pueden servir para la selección. Vamos a revisar algunos principios básicos de una publicación, cómo está estructurada, y vamos a ver algunos pequeños detalles que a veces pueden parecer como no importantes, pero que pueden resultar complicados del momento que ya intentamos someter un artículo científico. Luego vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de publicación y nos vamos a detener un momento en revisar cuáles son los principales motivos de rechazo cuando estamos intentando publicar en ciencia. Entonces, para empezar, quisiera que tengamos todos claros qué es qué es ciencia o cómo definimos la ciencia. Si nos vamos a la raíz de la palabra, etimológicamente la ciencia simplemente significa conocimiento. ¿Y cómo generamos este conocimiento? Este conocimiento lo generamos a través de la investigación científica. Es decir, la investigación científica nos permite generar nuevo conocimiento que contribuye a la construcción colectiva del mismo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realizamos una investigación y cuando generamos este conocimiento, tenemos una serie de maneras de transmitir esto a la sociedad y a nuestros pares científicos. Entre eso tenemos ponencias cuando vamos a congresos, capítulos en libros o libros, a veces somos invitados a conferencias, en algunos momentos podemos redactar monografías, en algunos campos los informes técnicos son bastante importantes. Pero cuando ya hablamos de divulgación científica y de nuestro campo como científicos y cómo queremos transmitir los resultados de nuestra investigación entre pares, lo que utilizamos como herramienta clave son las publicaciones científicas, ¿sí? Entonces, las publicaciones científicas formales son los eslabones básicos en ese proceso de transferencia y difusión de la ciencia entre pares, ¿sí? Entre investigadores. Y estas publicaciones se caracterizan porque tienen una periodicidad, es decir, hay algunas revistas que se publican mensualmente, hay otras que tenemos que son bianuales, pero tienen establecida una periodicidad. Vamos a encontrar aquí una diversidad de resultados dependiendo del tema o del enfoque de cada una de las revistas, y una de las características más importantes de estas publicaciones es que son evaluadas por pares.
Esto quiere decir que otros científicos van a revisar nuestro trabajo y van a dar fe de que ese trabajo se realizó de una manera adecuada dentro de todos los parámetros técnicos necesarios para que nuestros resultados sean válidos. Ahora, quiero que antes de que hablemos de cómo escribimos un artículo científico, cuáles son las partes y cómo escogemos una revista, empecemos por ver cómo surgieron las revistas, cuál fue la idea y cómo es que empezamos a escribir esto de nuestros resultados y a transmitirlo a otras personas de nuestro campo. Entonces, más o menos a mediados del siglo XVII, cuando existía un boom de la ciencia, aparecieron las primeras sociedades académicas. Estas sociedades eran grupos de personas que compartían intereses similares por temas específicos y lo que hacían era que se juntaban y compartían información unos con otros. Entonces debatían, discutían y las primeras sociedades científicas aparecieron en Londres y en Francia, ¿sí? Cuando estas sociedades científicas alcanzaban un número de miembros y cumplían con ciertos parámetros, eran reconocidas ya a nivel, por ejemplo, del país en donde se encontraban y ya eran bastante reconocidas. Entonces, formar parte de estas era muy importante si es que queríamos dedicarnos a la labor, si es que se quería dedicar a la labor científica. Dentro de estos grupos se dieron cuenta que para generar nueva información, lo que hacían era que revisaban el contenido generado por otras personas que venía publicado en libros. Estos libros eran tomos generalmente muy grandes que contenían información que muchas veces era innecesaria y que debido a la cantidad de libros que existían era muy difícil revisar toda esa información. Entonces se dieron cuenta que no era práctico este método de transmitir información científica rápida entre pares. ¿Y qué es lo que propusieron? Lo primero que hicieron estas personas es que empezaron a divulgar sus conocimientos y sus resultados o lo que iban encontrando a través de el correo común y corriente. Entonces, entre científicos que tenían intereses similares, lo que hacían es que se mandaban correspondencia unos a otros y en esta correspondencia iban anotando sugerencias, hacían algunas correcciones y de esta manera iban produciendo nuevo conocimiento. Obviamente, algunas personas que se especializaban en ciertos campos o que eran bastante reconocidos, empezaron a recibir muchísima información y muchísimas cartas y se dieron cuenta que era imposible responder a todas e imposible escribir tantas cartas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aprovechando que ya había aparecido la imprenta y más o menos copiando la idea de lo que en ese entonces eran los periódicos normales que utilizaba la gente para leer noticias, lo que decidieron es crear una especie de periódicos científicos, en donde lo que hacían es que recopilaban estas cartas o recopilaban críticas a libros y las juntaban en un solo documento y las publicaban. Entonces, es de esta manera que surgieron las dos primeras revistas científicas, una en Francia y otra en Inglaterra, que pertenecían a estas dos primeras sociedades científicas de las que ya les hablé. Con el paso del tiempo, algunos científicos se dieron cuenta que en estas revistas se publicaba cualquier cosa y de hecho consideraban que no era oportuno utilizarlas para transmitir información porque no había nada que nos dé una certeza de que la información que estaba ahí era información de calidad. Es así que una de estas dos revistas, que es la Philosophical Transaction, decidió formar el primer comité de revisión. Entonces aquí se convocó a un número de personas que se encargaron de ir revisando cada uno de los artículos que iban o de cada una de las publicaciones que llegaban para ver si es que eran adecuadas y si tenían información relevante. Entonces, en 1752 vamos a tener el primer comité revisor, que es algo que utilizamos hasta ahora. Ya en 1772, obviamente antes empezaron a surgir revistas en toda Europa, aparecieron las primeras revistas científicas en Italia, en Alemania, y en 1772 llegó o se creó la primera publicación ilustrada para Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica en 1772
empezó a publicar sus los primeros resultados de sus investigaciones. Esta revista se llamaba Mercurio Volante y era una revista mexicana que incluía temas mezclados de física y medicina, como ustedes ven en la imagen. Y aquí inició el hacer científico en Latinoamérica. En 1800 apenas se empezó a citar. ¿Cómo surgió esto? Muchas de las personas y muchos de los científicos que generaban información se dieron cuenta que era necesario el reconocimiento de su trabajo. Otro de los problemas que había es que como muchas de las cosas que se investigaban eran nuevas, había dos investigadores que estaban haciendo el mismo tipo de investigación exactamente casi al mismo tiempo, y cuando los dos publicaban eso generaba un conflicto. Entonces se dieron cuenta que era muy importante que exista una cita para saber quién fue el primero que hizo la publicación. Uno de los los ejemplos más claros sobre esto es la publicación del origen de las especies de Charles Darwin. Él igual las estaban trabajando sobre esta teoría simultáneamente y prácticamente llegaron a las mismas conclusiones. Sin embargo, esta teoría se le asigna a Charles Darwin porque él fue el primero que la publicó. Actualmente ya se hace un reconocimiento a Wallace, pero para que vean que fue muy importante el orden y cómo se realizaron las citas. Ya con el paso del tiempo, las revistas obviamente se fueron especializando. Al principio las revistas incluían muchísimos temas mezclados y bastante generales. Habían revistas en donde se encontraba sobre todo medicina, matemáticas, filosofía, pero todos estos temas estaban en una misma revista. Con el paso del tiempo se vio la necesidad de que se especialicen en cada uno de estos temas, y en Latinoamérica la primera revista especializada que surgió fue la Gaceta Médica, que además tiene una particularidad porque es la revista que empezó hace muchos años, es decir, la revista más antigua de medicina que aún sigue vigente. Esta revista apareció en 1864 y todavía sigue vigente y se sigue publicando. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Primero creo que es importante que tengamos claro cuál fue la idea y por qué surgieron estas revistas, cuál fue la necesidad de los científicos de comunicarse entre sí, de transmitir los conocimientos y de contribuir unos con otros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos, por ejemplo, a hacer una búsqueda de algún paper a Google Académico, siempre vamos a encontrar esta frase que dice "a hombros de gigantes". No sé si ustedes se han puesto a pensar lo que esto implica, pero esta frase la dijo por primera vez Hooke en 1677. Perdón, 1676. Y él dijo: si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigantes. ¿Qué significa esto? Quiere decir que toda la información y todo el conocimiento nuevo que nosotros vamos generando sucede o lo podemos generar gracias a todas las investigaciones anteriores que ya se llevaron a cabo en nuestros campos académicos, ¿sí? Yo tenía un profesor que nos repetía muchísimo: no hay nada nuevo bajo el sol. Y tiene bastante razón, porque todo lo que nosotros queremos publicar ahora tiene que estar basado y fundamentado en los conocimientos que se generaron previamente por otras personas. Todo esto sería muy difícil o no sería posible si no existieran las publicaciones científicas, ¿sí? Si es que las personas que generaron conocimiento no se hubieran dado el trabajo de escribir los resultados que ellos encontraron y de publicarlos en algún lugar, ahora nosotros no tendríamos idea de la teoría de evolución de Darwin, o de la teoría de biogeografía de islas de Wilson y MacArthur, o no tendríamos los conocimientos básicos generados por Mendel, o no tendríamos conocimientos sobre estos patrones globales grandísimos en ecología como son los gradientes latitudinales o latitudinales de diversidad, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, ¿por qué es importante publicar cuando nosotros hacemos ciencia? La primera es porque nuestras publicaciones son la base para generar nuevo conocimiento. Y estas publicaciones, cuando se encuentran en una revista que está avalada, permiten que
permiten que ese conocimiento quede registrado, que además esté organizado y sistematizado en algún lugar y que esto vaya acumulando los conocimientos. Entonces, las revistas nos permiten ver cómo ha ido evolucionando, además de que nos dan la información científica, nos permiten ver cómo ha ido ocurriendo esa evolución de la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad. Por otro lado, las publicaciones científicas nos permiten minimizar la duplicación de esfuerzos y optimizar los recursos. Si es que nosotros, antes de empezar a hacer nuestra investigación, hacemos una revisión bibliográfica bastante profunda, podemos estar seguros de que no hay realmente otra persona que haya trabajado en el tema que nosotros nos estamos enfocando, y de esta manera vamos a poder evitar que se dupliquen los esfuerzos y que muchas veces realicemos inversiones de tiempo y de dinero en temas que alguien más ya ha trabajado. Y por último, generalmente las revistas, digamos las publicaciones científicas, se vuelven herramientas en la toma de decisiones. Yo creo que uno de los mayores ejemplos con respecto a esto es lo que ha ocurrido en esta pandemia. Nosotros hemos ido viendo cómo va evolucionando la toma de decisiones a través de las publicaciones científicas. En un inicio pensábamos que solamente el personal médico debía utilizar las mascarillas y que era necesario que nos desinfectemos todos, zapatos, ropa, bolsas del supermercado, hasta que alguien publicó que este virus era un virus aéreo y entonces las mascarillas eran importantes en el uso de toda la población y ya no era tan importante esta desinfección general porque ya vimos que el virus no se podía transmitir así. Entonces, las publicaciones científicas, cuando están utilizadas por los tomadores de decisiones, les permiten que esas decisiones sean tomadas de una manera mucho más sustentada. Pero además de esto, publicar tiene este lado que es un poco más personal. En las instituciones de investigación y en las universidades, una de las maneras en las que se evalúa a los investigadores y a los profesores es a través de estas publicaciones, ¿sí? Es muy difícil que se evalúe tal vez otro tipo de trabajo, pero el número de publicaciones que tienen y la calidad de estas publicaciones ahora se puede evaluar de distintas maneras con todos los índices que tenemos para ver en qué ranking están las revistas o cuántas citas tienen nuestros artículos, ¿sí? Entonces, las publicaciones son un requisito que ahora debemos cumplir para nuestro progreso laboral si es que estamos trabajando en áreas científicas. Por otro lado, como les decía, es una valoración indirecta de nuestro trabajo, es decir, en qué revistas publicamos y qué tan citados son los artículos que nosotros tenemos, nos permiten ver qué tan bueno es el trabajo que estamos realizando, qué tan importantes son los aportes al conocimiento que estamos haciendo. Y en algunos casos, estas publicaciones nos permiten el acceso a recursos. Cuando estamos aplicando algún grant, alguna beca, generalmente las personas que revisan van a ver qué tanta experiencia tenemos. Y esa experiencia se puede ver traducida en el tipo de artículos que hemos publicado, ¿sí? Ahora, antes de que empecemos a hablar de todo el proceso de la publicación, quiero que nos tomemos un momento para pensar en que el proceso de la publicación o el artículo científico es el resultado de un proceso anterior, que es el proceso de la investigación científica. Este proceso inicia cuando nosotros primero realizamos una observación o hemos leído respecto a un tema y nos surge una inquietud. Entonces, con ese conocimiento que tenemos, vamos a llevar a cabo todo un proceso de investigación que sucede a través del método científico, que nos va a permitir obtener un resultado y de ese resultado vamos a tener reflexiones, conclusiones y aplicaciones que se van a ver reflejadas en la publicación científica. Pero es importante que consideremos que la publicación científica es el paso final en el proceso de hacer ciencia, ¿sí? Si es que todo el proceso anterior, es decir, desde cómo revisamos la literatura,
cómo nos planteamos nuestras preguntas de investigación, cómo tomamos las muestras en campo o en laboratorio, cómo analizamos nuestros datos, no se llevan a cabo de una manera adecuada, probablemente los resultados que obtengamos o no van a ser publicables o tendrán que ser publicados en revistas de menor calidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de publicaciones científicas que tenemos? Básicamente se clasifican en 3 grandes grupos. Primero están estas revistas, estos artículos que se consideran primarios, que lo que hacen es que presentan resultados que no han sido reportados previamente, es decir, es información que se genera por primera vez, ¿ok? Entre estos tenemos los artículos originales, que es generalmente lo que nosotros publicamos o buscamos publicar. Luego tenemos estas comunicaciones cortas, que son publicaciones en donde los datos generalmente no son suficientes como para tener un artículo completo, pero que sí son datos que pueden resultar relevantes o que pueden ser la base para generar nuevas investigaciones. Entonces les pongo como ejemplo en biología. Las comunicaciones cortas generalmente pueden ser las ampliaciones de rangos de distribución de algunas especies, o por ejemplo, si es que nosotros en campo hicimos una observación particular sobre la dieta de algún animal, pero solo tenemos una observación que fue una casualidad que encontramos en campo, entonces todo esto se puede publicar a través de una nota corta. Y luego tenemos los reportes de caso que son similares y se utilizan bastante en el caso de la medicina. Luego tenemos todos estos tipos de publicación secundarias, en donde lo que hacen es que analizan las publicaciones primarias. Entonces tenemos estas revisiones sistemáticas, en donde escogemos un tema y buscamos todos los artículos publicados acerca de ese tema, y vamos analizando cuáles fueron los resultados principales que obtuvieron, si es que los resultados son concuerdan entre las revistas, si es que hay resultados que se oponen. También tenemos los metaanálisis, que son un poco más avanzados que las revisiones sistemáticas, porque ya incluimos un análisis estadístico de toda la información que encontramos en las publicaciones. Y tenemos artículos metodológicos en donde lo que se hace es que se pone a prueba la manera en cómo se realizó una toma de datos o un experimento en algún tipo de publicación anterior. Y por último tenemos las cartas al editor, en donde generalmente los investigadores comentan o analizan artículos originales, pueden ser críticas, pueden ser contribuciones a información que ya estaba dada. Y por último tenemos las publicaciones terciarias, que generalmente son opiniones acerca de un tema en particular. Entonces tenemos las monografías, que básicamente lo que hacen es que recopilan información. Luego tenemos las editoriales. Las editoriales generalmente son invitaciones que se hacen a una persona a un investigador especializado con respecto a un tema para que nos dé una opinión con respecto a ciertos artículos o a cierto tema de actualidad. Y tenemos los artículos de opinión. En este caso la diferencia es que el científico o el investigador que publica esto no ha sido invitado, sino que simplemente quiere dar su opinión sobre cierto tema o cierto artículo que ha salido y que puede ser bastante complejo. Y bueno, cuando ya nosotros sabemos qué tipo de artículo queremos, qué tipo de publicación queremos trabajar, es decir, si es que nosotros queremos hacer un artículo, si es que vemos que solamente queremos hacer una nota corta, etcétera. El siguiente paso es seleccionar una revista, ¿sí? En esta parte debemos tener o considerar algunos criterios. No sé si es que prefieren que las preguntas las respondamos al final de la charla, o creo que las vamos a responder al final de la charla para ir avanzando un poco más rápido, ¿sí? Entonces, primero cuando pensamos en escoger una revista científica,
debemos pensar el público objetivo. Entonces queremos trabajar con revistas que tienen una amplia gama de temas o queremos trabajar en revistas que se especializan en temas particulares, ¿sí? ¿A quién están dirigidas? ¿A investigadores que trabajan en temas muy variados o a investigadores que trabajan en temas muy particulares? Luego, el área temática, ¿sí? Si es que nosotros trabajamos, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con medidas de diversidad en bosques de niebla y utilizo los anfibios como modelo. Si es que yo me pongo a ver los 3 temas, pueden ir dirigidos a 3 revistas distintas. Yo puedo trabajar la parte latitudinal, la podría publicar. Si es que yo a mi artículo le doy un enfoque en la parte latitudinal, podría publicar mi artículo en una revista de biogeografía. Pero si yo me enfoco en la parte de los anfibios, a lo mejor me convendría escoger una revista enfocada en la zoología. Y si yo le doy un enfoque más profundo, por ejemplo, a la conservación de los bosques de niebla o a la importancia de los bosques de niebla, tal vez tendría que escoger una revista que trabaje temas de conservación, ¿sí? Esa es una de las partes más importantes porque nuestros datos a veces pueden dirigirse a distintas áreas temáticas. Entonces, la revista que escojamos con el área temática específica nos va a dar un lineamiento de cómo estructurar, por ejemplo, nuestra introducción, cuáles son los temas más importantes que debemos resaltar, etcétera. Luego debemos revisar qué tipo de artículo que debemos publicar. Debemos ver si es que las revistas que tenemos como tentativa publican ese tipo de artículos. Por ejemplo, si es que yo quiero realizar un metaanálisis y tengo una revista objetivo en mi cabeza y reviso los lineamientos de la revista, a lo mejor esta revista no tiene ese tipo de publicaciones, ¿sí? Entonces, eso es otro parámetro importante que considerar. Luego debemos revisar los criterios de calidad editorial y el impacto. En esta parte es muy importante que seamos honestos con nosotros mismos, porque sí, probablemente queremos publicar en una revista Q1, que sea muy, muy top, pero tenemos que ser honestos y ver si es que nuestro trabajo va de acuerdo con esos criterios de calidad y de impacto, ¿sí? A veces forzamos o queremos publicar en revistas que son muy, muy reconocidas. Generalmente, si es que nuestro artículo es rechazado, luego decidimos que ya no vamos a hacer un segundo intento. Entonces, a veces es mejor revisar bien la información que tenemos y ver a dónde podemos dirigir esa publicación. Después debemos considerar la difusión que tiene la revista. En este caso queremos que nuestro artículo y los resultados y la información que nosotros llegamos a producir se comparta con el mayor número de personas, con el mayor número de científicos. Entonces, para eso debemos considerar en dónde está indexada la revista en la que queremos publicar. Está en grandes bases de datos como Scopus, Web of Science, PubMed, o por ejemplo, si es que está en Cielo. Entonces, ese es otro punto que debemos tomar en cuenta. Y luego hay algunas otras cosas que consideramos, sobre todo si es que estamos trabajando con fondos que vienen de algún donante en particular. Entonces, la revista que nosotros escogimos cumple con esos parámetros. Por ejemplo, a veces los fondos públicos que se dan para investigación ponen como uno de los parámetros para dar esos fondos que los resultados de nuestra investigación sean publicados en revistas que son open access, ¿sí? Que son de acceso libre y a veces no tomamos en consideración eso. Entonces, si queremos revisar esto a mayor profundidad, si queremos ver cuáles son las revistas que cumplen con estos mandatos de los donantes, podemos revisar algunas bases de datos como por ejemplo la base de datos Romeo. Y luego algunas cosas como ya muy generales, debemos ver la restricción de longitud, si es que nuestro artículo a lo mejor es muy extenso, si es que preferimos reducir la información que tenemos para publicar en una revista o si mejor buscamos otra revista en donde nos permite tener un mayor espacio de publicación. Luego debemos ver la importancia del idioma,
como dijo la expositora anterior, el idioma inglés es el que se está convirtiendo en el idioma base de la ciencia, pero también tenemos que considerar que, por ejemplo, ahora se está dando un nuevo énfasis en las publicaciones latinoamericanas. Entonces, la plataforma Cielo es una plataforma que está tratando de promover la ciencia en Latinoamérica y en idiomas como español y portugués. Entonces, a veces tenemos estudios que son muy importantes para países latinoamericanos y que tal vez no van a tener no van a ser publicados en revistas que son muy top, pero que a lo mejor tienen un alcance y una utilidad mucho mayor si es que se llegan a publicar en nuestro propio idioma y si es que se llegan a publicar en revistas un poco más locales. Entonces, eso también es algo que debemos tomar en cuenta. Luego, es importante revisar la tasa de rechazo, es decir, hay algunas revistas que tienen tasas de rechazo muy altas. Por ejemplo, si es que pensamos en Science o Nature, son revistas en donde es muy complicado publicar y son muy estrictas en los parámetros que toman en cuenta para las publicaciones. También debemos considerar el tiempo medio de publicación, qué tanto queremos esperar para que esa publicación se dé. A veces hay revistas en donde uno somete el artículo y solamente en obtener una respuesta, por ejemplo, de su artículo no está acorde con los parámetros o la temática de la revista, se pueden tardar meses. Entonces eso es un tiempo a veces perdido que en algunos casos debemos considerar. A veces se toman meses en enviar revisiones y decisiones. Entonces, si es que nos urge y si es que tenemos que cumplir, por ejemplo, con donantes o cosas por el estilo, es importante que tomemos en cuenta el tiempo de publicación. Y por último están los costos. Obviamente hay muchas revistas en donde no hay ningún costo por la publicación, pero por ejemplo, si es que estamos hablando que nos interesa publicar en revistas Open Access, que generalmente son revistas que tienen una mayor llegada al público, porque obviamente los artículos se pueden descargar sin ningún costo y obviamente en ese momento nuestro artículo va a tener una mayor probabilidad de ser citado. Generalmente estas revistas van a tener un costo de publicación. Entonces, si tienen ese costo, podemos acceder a pagar eso. La institución donde estamos trabajando tiene un fondo destinado para el pago por publicaciones o es mejor considerar revistas gratuitas. También debemos tomar en cuenta que a veces cuando tenemos que pagar la revista nos tiene un valor si es que publicamos figuras a color, si es que publicamos figuras en blanco y negro, etcétera, etcétera. Entonces, son pequeños detallitos que a veces parecen no importantes, pero que pueden hacer la diferencia al momento de escoger una revista. Entonces, Springer realizó una encuesta entre los científicos que revisaban esta base de datos y esto es el resultado que obtuvo de cuál es la importancia de los factores que los científicos toman en cuenta cuando someten un manuscrito a una revista. Entonces vemos que la reputación de la revista es lo que se considera, si ustedes ven en el índice de abajo, va en un porcentaje de 0 a 100. Entonces vemos que uno de los factores que se considera como más importante el momento de escoger una revista es la reputación de la revista. Luego la calidad de artículos, la calidad del proceso de revisión y lo que generalmente no se toma en cuenta o se toma en cuenta muy poco es si es que el autor paga y si es que la revista es de modelo de acceso abierto. Otra parte importante, sobre todo en el caso de que las publicaciones son el medio por el que se nos esté evaluando o se esté evaluando nuestro desempeño dentro de una institución de investigación o de una universidad, es considerar los índices de producción científica. No me voy a detener en esta parte porque de lo que yo he visto en las charlas, esto es un tema al que se ha puesto bastante énfasis, los diferentes expositores han puesto énfasis en esto. Entonces, solamente de manera rápida, entre algunos, porque hay muchos índices e indicadores de producción científica,
Algunos de los que se encuentran más comúnmente en las revistas son el factor de impacto, que tal vez es el que más reconocemos y el que más utilizamos. El índice H, que este en lo personal me parece bastante interesante porque no solamente evalúa la revista en sí, sino que nos permite conocer la calidad de la publicación y la calidad de trabajos del investigador, porque considera el número de citas de un investigador y el número de publicaciones de ese investigador. Luego tenemos los cuartiles, en donde se utiliza el factor de impacto para ubicar las revistas con mayor factor de impacto de un área en los cuartiles en los primeros cuartiles. Y luego tenemos el Simago Journal Rank, que igual si es que ustedes quieren revisar información de los indicadores de la revista que han seleccionado, es una fuente que es bastante interesante de revisar. Entonces ustedes pueden entrar a la revista, pueden hacer una búsqueda por el campo en el que ustedes están trabajando, luego van a encontrar la información desde el SJR, van a encontrar el valor del índice H, van a encontrar los cuartiles. Si es que ustedes ya entran en una revista específicamente, van a ver todo, les pone desde cuáles son los parámetros o cuál es el enfoque de esa revista, el número de citas que tiene, cómo se ubica en las diferentes temáticas que trata, etcétera, etcétera. Entonces, algunos tips para que nosotros escojamos nuestra revista. La primera es que si es que obviamente nosotros ya tuvimos que haber realizado una revisión de literatura antes y vamos a ver que dentro de esa revisión de la literatura encontramos varios artículos que fueron muy importantes para nuestra investigación, que son bastante interesantes o que se acercan bastante al tema que nosotros estamos trabajando. Entonces, si vemos esos artículos, podemos ver en qué revistas están publicadas y podemos ver si es que nuestro tema de investigación puede ser parte de esa revista. Lo otro que también es importante es que visitemos las páginas y que leamos cuidadosamente las instrucciones y las pautas de la publicación. Esto es muy importante, porque a veces los artículos son rechazados simplemente porque no cumplimos con estas instrucciones, ¿sí? Nuevamente considerar si es que son revistas de acceso abierto, open access, porque esto puede incrementar las lecturas y las citas de nuestros artículos. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que es necesario que tengamos otras opciones. Hay que ser bastante realistas y si es que vemos que nuestro trabajo a lo mejor no va a lograr pasar la revisión de una revista específica, es bueno tener 2 o 3 revistas adicionales con temáticas o enfoques parecidos a los de la primera revista que escogimos, que sean como nuestro backup y en caso de ser rechazados ya tenemos revisado los lineamientos, ya sabemos cuál es el formato al que debemos poner nuestro artículo, etcétera, etcétera. Y por último, la honestidad con uno mismo. Creo que esta es una de las partes más importantes. Honestidad, honestidad, honestidad con uno mismo, ¿sí? Debemos estar muy conscientes de cuál es la calidad de nuestros datos, cuál es la calidad de nuestra investigación para saber a qué revista va dirigida. Entonces, para que ustedes más o menos se hagan una idea. La ley de la gravedad, tal vez cuando salió por primera vez, cuando salió por primera vez, obviamente si es que eso sucediera ahora sería algo que se publicaría en una revista de muy alto impacto, porque sería totalmente novedoso. Pero si es que nosotros repetimos esto y ya no hablamos de que la manzana cayó sobre la cabeza, sino que fue una naranja, y repetimos básicamente lo mismo, pero simplemente cambiando la manzana por naranja, a lo mejor llegamos a publicar eso, pero llegamos a publicar eso en una revista de muy bajo impacto. Entonces tengamos muy en cuenta si es que nuestro trabajo tiene una alta calidad o cuál es la calidad de nuestro trabajo y si es que es un tema innovador. Ceci, por favor, en el trayecto de la exposición, los compañeros irán colocando preguntas en el link preguntas y respuestas. Si es tan amable, por favor, vamos comenzando de esa manera, ¿no? Muchas gracias.
Perdón, o sea, ¿quieres que responda las preguntas? En el camino, como vamos trabajando, si así es conveniente para usted, pues Ok. encantado. Bueno, veo que Ramiro dice, por favor, en nuestro país, ¿qué investigación debe ser prioritaria? ¿Pura o aplicada? Depende. Depende del campo en el que estamos trabajando, depende incluso de nuestro interés y también depende de cómo conseguimos los fondos. Hay algunos, por ejemplo, algunos grants en donde si es que nuestra investigación no tiene una parte aplicada, va a ser muy difícil que consigamos esos fondos. Pero, por ejemplo, si trabajamos en una universidad y esa universidad tiene un presupuesto que está destinado a hacer investigación, la investigación pura también es muy importante, ¿sí? Entonces, en nuestro país, yo creo que la investigación hace falta pura o aplicada, ¿sí? La investigación pura puede ser la base para luego llevar a cabo investigaciones aplicadas, pero lo importante es generar conocimiento. Además, va a depender mucho del tema en el que estemos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en el área de ecología, muchas veces es investigación pura, pero si ya me enfoco un poco más en el área de conservación, ya voy a tener mayor facilidad de que esa investigación pueda ser aplicada. Ok. Bueno, continuemos. Entonces, un punto que quisiera que tomemos en cuenta es que cuando estamos escogiendo nuestra revista, debemos tener mucho cuidado con lo que hoy se conoce como revistas depredadoras. ¿Ok? A veces estamos empezando en este proceso de querer publicar nuestro trabajo o, por ejemplo, tenemos estudiantes que están iniciando y que nosotros estamos guiando y se encuentran a veces con algunas revistas que les pueden parecer novedosas o les pueden parecer interesantes o reciben en su correo electrónico invitaciones a publicar en cierta revista, ¿sí? Pero estas revistas no son revistas científicas, no son evaluadas por pares y generalmente lo que buscan es obtener una ganancia. Entonces, ¿cómo podemos identificar a estas revistas? La primera es que tienen sitios web que son de muy poca calidad, son de baja calidad. A veces anuncian índices de impacto, pero no están enlazados con ninguna fuente. Si es que buscamos en páginas especializadas, vamos a ver que estas revistas no aparecen, etcétera, etcétera. Mencionan repertorios o bases de datos de los que no forman parte. Por ejemplo, dicen, estamos en Web of Science, uno entra a Web of Science, busca en la base de datos y se da cuenta que esta revista no está ahí. Aseguran que forman parte de sociedades científicas que uno nunca escuchó en la vida y que generalmente son pues, sociedades científicas o muy nuevas o en temas muy especializados, pero que no son reales. No proporcionan información sobre el cuerpo editorial. Si es que uno entra a su página, no tienen las instrucciones para los autores, es decir, uno puede publicar y enviar en cualquier formato, cualquier número de palabras, cualquier extensión, entonces no tienen ningún parámetro. Obviamente no aplican la revisión por pares, ocultan la información sobre los procesos de cobro de las revistas, y generalmente estas se dirigen a los investigadores a través de estos mails masivos o de spam, ¿sí? Entonces nos invitan, suena muy tentador muchas veces, pero tengamos mucho cuidado con eso. Déjenme ver. Listo, déjenme ver, parece que hay preguntas en el chat. Ok, listo. Bueno, ahora, cuando ya vamos a empezar a redactar nuestro artículo, debemos tomar en cuenta que existen unos principios básicos para la redacción y para la elaboración de un artículo científico. Primero debemos tomar en cuenta que nuestro artículo debe cumplir con el parámetro de replicabilidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo llevé a cabo un experimento, ese experimento puede ser llevado a cabo en otro lugar por otro científico y va a obtener los resultados muy similares a los míos, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante, que la metodología que yo empleé va a poder ser replicada en otro lugar, en otro espacio temporal, por otros investigadores. Luego, nuestro artículo debe tener objetividad, ¿sí? Vamos a priorizar los hechos y los datos sobre nuestras valoraciones y opiniones personales.
Es decir, a nosotros en un artículo científico lo que buscamos simplemente es comunicar los resultados de nuestra investigación. No estamos ni valorando si fue bueno o malo lo que encontramos, no vamos a dar una opinión al respecto, simplemente vamos a reportar los resultados y vamos a hacer un análisis de qué es lo que encontramos para emitir unas conclusiones. Ok. Creo que mi computadora se trabó. Ok. Luego, necesitamos cumplir con un parámetro de verificabilidad. Es decir, toda la información que nosotros estamos presentando en nuestra publicación debe ser comprobable. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Primero, como yo les decía, no hay nada nuevo bajo el sol y entonces, por ejemplo, nuestra introducción, nuestros métodos o nuestra discusión deben estar respaldados por citas bibliográficas. Nuestro método, quién propuso ese método, o si es que estamos utilizando un tipo de análisis particular, de dónde obtuvimos ese análisis, o toda la información de nuestra introducción, de dónde proviene. Y en el caso de nuestros datos, hay algunas veces que utilizamos datos de bases de datos, valga la redundancia, y es muy importante que especifiquemos de dónde vinieron, cuáles son esas bases de datos, porque eso les va a dar mayor o menor credibilidad a nuestros datos. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, yo trabajo con bases de datos porque estoy haciendo un estudio de los bosques de niebla que van desde México hasta la Argentina. Entonces yo necesito saber cuáles son las especies de los bosques de niebla de todo ese rango de distribución, es decir, los anfibios que están en México, en Centroamérica, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Obviamente yo no puedo irme, me encantaría, pero no puedo irme a campo, a los bosques de niebla de todos estos países y muestrear y obtener los datos y la información de primera mano. Pero lo que sí puedo hacer es encontrar esa información en ciertas fuentes que son bases de datos de acceso abierto. Entonces, en mi caso, las principales bases de datos que yo utilicé fueron estas GBIF, PERNet, por países fue la base de datos de Conavio, que es una base de datos mexicana. Luego, además, revisé no solamente bases de datos, sino que revisé colecciones científicas, por ejemplo, la del Instituto de Ecología, la del Instituto Nacional de Biodiversidad, revisé la base de datos de la Universidad Católica, que es el DataWeb, y además de eso hice una revisión de literatura, es decir, fui buscando tesis o artículos en donde existía la publicación de listados de especies y fui sacando de ahí la información. Cuando un revisor lee el artículo que yo someto y ve de dónde saqué toda esa información, y además yo incluyo todas las citas o en este caso los links de las páginas, esta persona puede ir, entrar y revisar y saber que lo que yo estoy diciendo es verdad. Es decir, yo no me inventé esos datos, sino que provienen de alguna parte y son fuentes que en mi área de trabajo son muy reconocidas. ¿Ok? Lo otro, las fuentes deben ser citadas de manera apropiada. En esto es importante que tomemos en cuenta que debemos seguir los lineamientos que tiene la revista de cómo nos sugiere que citemos y cómo nos sugiere que incluyamos en el listado de literatura citada estos reconocimientos. Y por último, los resultados deben ser verificables en el texto o como material suplementario. Sobre todo en esta parte, por ejemplo, en el caso de mi tesis, el material suplementario es muy importante. Por ejemplo, yo digo que encontré en mi rango de muestreo, encontré 1000 especies de anfibios. Pero yo puedo decir que me inventé 1000 especies de anfibios y fue un número que yo saqué al azar. Pero para respaldar eso que yo estoy diciendo, yo incluyo el material suplementario, en donde tengo el listado de las especies y en donde además incluye información como, por ejemplo, de qué país es cada una de estas especies, si es que es endémica y si no. Entonces, el revisor va a poder ver esos datos y va a comprobar que sí existen en realidad. Ahora, otro parámetro que hay que tomar en cuenta es la universalidad.
El lenguaje debe ser comprensible y aceptado por la comunidad académica. Es decir, debemos utilizar términos científicos. Les voy a poner este ejemplo en español, pero es mucho más fácil cuando estamos redactando en inglés, ¿ok? Entonces, cuando yo empecé a hacer la revisión de literatura para mi tesis, vi que, por ejemplo, cuando hablamos de los bosques de niebla, vi que en Ecuador les decimos bosques montanos, en Colombia les dicen bosques andinos, en México les dicen bosques mesófilos de montaña, en Bolivia y Argentina les dicen yungas. Lo que yo voy a publicar no se va a publicar únicamente en Ecuador, ni en Colombia, ni en México, sino que va a ser una publicación que sale de este ámbito, ¿sí? Y entonces lo que yo necesito es tener un término que unifique todo esto y que sea reconocido dentro de los investigadores que trabajan en esta área. Entonces, ese término es el Tropical Mountain Cloud Forest, ¿sí? Cuando uno revisa artículos sobre este tema, ese es el término que se utiliza. No tenemos bosque andino. Cuando revisamos literatura, por ejemplo, mexicana, vamos a encontrar, sí, el bosque mesófilo de montaña, pero cuando ya sale de México, eso va a cambiar. Y además es importante que, por ejemplo, yo digo que es el Tropical Mountain Cloud Forest, pero no, ese término surgió porque alguien lo dijo, ¿sí? En este caso, Hamilton y sus colaboradores en el 2001 propusieron este nombre y cuando propusieron además lo definieron. Entonces uno entra a esta publicación y revisa que el Tropical Mountain Cloud Forest cumple con las siguientes características: la vegetación es de tal manera, los niveles de humedad son tales, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, déjenme ver, creo que tengo una pregunta. Dice Bélgica Bermeo, respecto a la revisión bibliográfica, caso de una investigación en Ecuador donde hay información bibliográfica a nivel latinoamericano y en español. Es necesario complementar con bibliografía internacional, principalmente en inglés, para lograr publicar en una revista internacional de alta calidad. A ver, esta parte es bastante importante porque depende, bueno, no depende, sino que si es que nosotros queremos publicar algo, tenemos que pensar cuál es nuestro tema de investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando la diversidad de especies de anfibios del Ecuador. Pero para que yo pueda llegar a publicar eso en una revista de alto impacto, le tengo que dar un punch, le tengo que dar un extra. Entonces, por ejemplo, ¿qué influye sobre esa diversidad? ¿Cuáles son los factores ambientales o los factores topográficos o a qué responde ese número de especies que hay en el país? Entonces, cuando yo ya me voy a eso, cuando yo lo que quiero responder es qué influye sobre la diversidad de especies en una zona determinada, ya no me importa si es que es de Ecuador, si es que es Colombia o si es que es cualquier lugar del mundo, sino que lo que yo quiero es ver qué influye para que exista ese número de especies. Y en ese caso sí voy a tener, por ejemplo, que sacar información de artículos o de notas que son publicadas en español y que están publicadas en el ámbito nacional, por ejemplo, listados de especies que están en algunos museos o tesis de licenciatura, etcétera, etcétera. Pero además de eso voy a necesitar citar, por ejemplo, para mis antecedentes, qué es la diversidad de especies o por qué yo considero que los factores climáticos son importantes para influir sobre esta diversidad de especies. Y esa información se encuentra en otro tipo de artículos, ¿ok? Entonces, no se debe evitar o el hecho de que publiquemos información que sea local no implica que van a rechazar nuestro artículo, pero sí debemos tomar en cuenta que no solo podemos utilizar esa información. Bueno, sigamos. Ahora quiero que revisemos estos parámetros para la publicación, pero ya enfocándonos en la parte de la redacción científica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la redacción científica en relación a otros tipos de redacción?
Primero, la redacción científica no busca expresar sentimientos, no busca contar historias a manera de novelas policíacas o de lo que sea. Y en el caso de los artículos científicos, con excepción de las opiniones realizadas por algunos investigadores, tampoco busca expresar una opinión. La redacción científica simplemente busca informar el resultado de una investigación y discutir sus implicaciones. Okay. Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque cuando entendemos esto, vamos a ver que hay algunas palabras y algunos tipos de lenguaje que a veces utilizamos y que son incorrectos. Por ejemplo, decimos, lamentablemente no se encontró, tristemente, o consideramos que esto es mejor que, entonces eso dentro de una publicación científica no es algo que se debe utilizar. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? La primera es que lo que nosotros escribimos debe ser preciso. Debemos evitar la terminología que es ambigua o que es subjetiva, sino lo que debemos hacer es que debemos utilizar palabras que reflejen exactamente lo que queremos decir. Entonces les pongo un ejemplo. Los individuos se movieron más rápido conforme se incrementó la temperatura. ¿Más rápido en relación a qué? Quiere decir que más rápido es que por cada grado de temperatura que se incrementó, los individuos se movieron 1 kilómetro por hora más rápido o 2 kilómetros por hora más rápido, cuando se incrementó cada 2 grados la temperatura. Entonces, más rápido es subjetivo. Yo debo poner un valor o un dato que me permita tener la certeza de qué es lo que estoy leyendo. Otro ejemplo sería, encontramos cambios importantes en los valores de riqueza de especies. ¿Qué significa importante? ¿Significa que fueron más altos? ¿Que fueron disminuyendo? ¿Cuál es el valor que refleja la palabra importante? ¿Sí? Entonces, tomemos muy en cuenta que debemos ser muy precisos cuando redactamos. Luego debemos tener claridad, es decir, el texto se debe leer de una manera rápida y el lenguaje debe ser sencillo. Esto se facilita mucho cuando redactamos en inglés, porque el inglés es una lengua que nos impide lo que nos facilita el español, que es el uso de muchas palabras, el uso de muchos verbos. Generalmente escribimos como hablamos, entonces a los latinos sobre todo nos gusta expresarnos utilizando muchísimas palabras. Somos muy platicadores, como dirían en México. Eso se evita mucho cuando estamos redactando en inglés. Pero para que tengamos en cuenta, yo puse un ejemplo, entonces digo que en los ecosistemas la mayoría de anfibios presentan una distribución espacial que está determinada por la forma en la que se distribuye su recurso alimenticio. Si es que yo leo eso, está bien, pero yo podría decir lo mismo con menos palabras y de una manera mucho más clara, que sería, la distribución espacial del alimento generalmente determina la distribución de los anfibios. ¿Ok? Entonces, tratemos de utilizar pocas palabras, tratemos de que sea claro y sencillo. En este caso aplica el de menos es más, ¿sí? Luego debemos tener brevedad, es decir, debemos intentar transmitir la idea usando el menor número de palabras posibles. En este caso, no nos van a evaluar por el número de páginas, por el número de palabras. Esto es bastante, en nuestra mente a veces es complicado porque venimos de la idea de que, por ejemplo, tenemos nuestra tesis de licenciatura y tiene que ser casi como que nos van a evaluar por peso de la publicación, es decir, van a pesar nuestra tesis y si es que pesa tantos gramos o kilos, y si pesa más, va a ser mucho más buena publicación, más buena tesis. En este caso, cuando estamos hablando de artículos, eso no es así. Entonces, no es lo mismo decir, llevamos a cabo un total de 20 muestreos que se realizaron durante la noche, que decir de manera concisa, realizamos 20 muestreos nocturnos. No hay que darle mucha vuelta. Las observaciones realizadas con respecto a las condiciones de temperatura en cada punto de muestreo nos permitió establecer de forma relativamente general que estas no presentaron grandes variaciones durante el muestreo. O simplemente podemos decir, la temperatura fue similar durante el muestreo. ¿Ok? Seamos breves.
A ver, tenemos otras preguntas. Bélgica dice, en un artículo para discutir los resultados de una investigación es necesario, imprescindible, que haya sido establecido en la introducción. Sí, vamos a llegar a esa parte en un ratito. Juan Pedro dice, en este caso, palabra generalmente no representa también una subjetividad. Sí, generalmente es una palabra que representa subjetividad. Ahora, otra cuestión que debemos tomar muy en cuenta y que a veces se nos olvida es que siempre debemos revisar la gramática, la ortografía y la puntuación, ¿sí? Esto puede hacer mucha diferencia el momento en que un lector revisa nuestro trabajo y puede facilitar o complicar la lectura del mismo. A ver. Bueno, yo aquí les ponía como un ejemplo de qué es lo que sucede cuando tenemos estas opciones. Primero tenemos un promedio de oraciones que son fáciles de entender, oraciones que son difíciles de entender, y tenemos nuestro tema de estudio complejo o nuestro tema de estudio simple. Si es que nosotros combinamos estas, vamos a tener que nuestros resultados van a ser de una u otra forma. Entonces, si tenemos nuestro tema de estudio complejo que está presentado con un número de oraciones que son fáciles de entender, vamos a tener una gran escritura, vamos a tener un gran artículo. Pero si es que tenemos un tema de estudio complejo y además utilizamos oraciones que son complicadas, generalmente es en lo que caemos muchas veces y es como esta típica escritura en donde es complicado, utilizamos muchas palabras, utilizamos redundancias, etcétera, etcétera. Luego, si es que tenemos un tema que es bastante simple y para describir eso utilizamos oraciones que son fáciles de entender, vamos a tener una escritura honesta. A lo mejor nuestro tema no es el más interesante, pero está redactado de una manera que es muy honesto y fácil de comprender. Y si tenemos un tema de estudio simple y además tenemos oraciones que son difíciles de entender y complicadas, probablemente eso va a ser lo que dice en la gráfica, ¿sí? Entonces, pasemos a la estructura del artículo científico. Esto a veces puede variar de una revista a otra, pero básicamente es algo que es muy generalizado, que es que incluye un título, un resumen, palabras claves, la introducción, los métodos, resultados, discusión y la literatura citada. Déjenme ver. Ok. Listo, entonces yo creo que en esta parte muchos de ustedes ya deben tener experiencia o ya deben tener bastante claro qué se incluye en cada una de estas secciones, pero vamos a revisar de una manera muy rápida. Tengo una pregunta por ahí. Mónica dice, el escribir en tercera persona es determinante en la mayoría de las áreas de conocimiento. Sin embargo, hay escritos en el área de ciencias sociales y se publican en tercera. Hay escritos que en el área de ciencias sociales sí publican en tercera persona. Y no me queda muy clara tu pregunta, pero lo que se utilizan, antes se utilizaba escribir en tercera persona, pero actualmente las revistas lo que encontramos en las publicaciones es escribir en primera persona, ¿sí? Es decir, nosotros encontramos, nosotros realizamos, nosotros, es decir, o yo, pero hablar en primera persona. Obviamente para evitar como problemas lo que debemos hacer es si escogemos una revista, revisar otros artículos que estén publicados y ver cómo escriben en esos artículos, si es que escriben en primera o tercera persona. Eso puede variar mucho de las revistas. En algunas revistas no importa, se puede escribir de cualquier manera, pero últimamente lo que se sugiere es escribir en primera persona. Ok. Bueno, empecemos con el título. El título se puede escribir al principio, cuando vamos en la mitad, o incluso se puede escribir al final de
cuando ya terminamos de escribir nuestra publicación. Lo importante es que el artículo debe ser atractivo, debe describir lo que contiene el artículo de una manera clara, exacta, breve y concisa. Y debe permitir que el tema se identifique con facilidad. Por ejemplo, si es que nosotros entramos a buscar literatura en alguna base de datos y se despliega una lista de artículos y revisamos los títulos, hay algunos títulos que no nos dicen mucho o que son bastante confusos y a veces incluso evitamos leer ese artículo porque no nos llamó la atención o parece que no incluye la información que nosotros estamos buscando. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es evitar que sea un título demasiado extenso. Generalmente títulos que superan las 15 palabras ya son demasiado grandes, no se sugieren, inclusive los revisores a veces los rechazan, o títulos que son muy cortos y que realmente no comunican qué es lo que estamos tratando en nuestro artículo. Tenemos exceso de preposiciones, a veces la sintaxis es incorrecta, utilizamos palabras vagas, incomprensibles, a veces se utilizan, algunas personas en algunas áreas utilizan abreviaturas, fórmulas químicas, nombres complejos, que en algunos casos, en lugar de invitar al lector a revisar ese artículo, lo que hacen es que crean un poco de rechazo. Y hay algunos errores de sobreexplicación, por ejemplo, decir como estudios sobre, informe de tal cosa, investigación acerca de, contribución a resultados de un estudio sobre, análisis de los resultados de. Entonces, esto generalmente ya va a estar explicado luego en nuestro resumen, en nuestros objetivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces hay algunas maneras de presentar los títulos, pueden ser a manera de pregunta, puede ser proponiendo algo, o puede ser una manera un poco más técnica. Entonces, ¿es el Ecuador el país con mayor riqueza de colibríes? Ecuador, el Centro Mundial de Diversidad de Colibríes. O más técnico decir, diversidad de especies de la familia Troquilidae en Ecuador. Es bueno también revisar las revistas, ver un poco cómo se manejan los títulos, ver cuál es el enfoque que queremos darle y escoger cuál de estos utilizar. Luego tenemos la introducción. Para empezar a armar una introducción, lo más importante es saber que las ideas tienen que ir a manera de un reloj de arena. Esto es muy importante. Es decir, vamos a empezar por temas generales que engloben nuestro problema de investigación, que describan nuestro problema de investigación. Vamos a ir a un tema específico, es decir, qué es lo que nosotros estamos buscando, y luego vamos a nuevamente a irnos a algo general, en donde vamos a plantear ya nuestros objetivos, nuestras hipótesis, nuestras predicciones y cómo estas encajan en este panorama general que estamos estudiando. Es decir, la introducción incluye un marco conceptual, la importancia o la relevancia de nuestro estudio, y aquí se pueden además incluir, como les digo, los objetivos, las hipótesis, las predicciones o en algunos casos las preguntas de investigación. Entonces, ¿qué es importante cuando vamos qué es importante que tomemos en cuenta cuando vamos a elaborar una introducción? Lo primero es que debemos realizar una muy buena revisión bibliográfica. Leer es la base fundamental para saber qué es lo que queremos decir, ¿ok? Entonces, de estas lecturas lo que vamos a hacer es marcos conceptuales, o podemos hacer cierto tipo de fichas en donde vamos anotando las ideas más importantes de los artículos más relevantes que encontramos para nuestra investigación. Hay muchas maneras de hacerlo, podemos hacer en una tabla de Excel. A mí en lo personal, cuando son cosas muy importantes, incluso me gusta anotar a mano las cosas que voy encontrando, porque el hábito de escribir a mano es algo que hace que las ideas a veces queden mucho más arraigadas en nuestro cerebro. Y luego cuando ya tenemos toda la información, es ideal escribir o plantear un esqueleto de nuestra introducción. Eso se puede hacer de dos maneras. Hay personas que son muy organizadas y que les gusta, por ejemplo, construir mapas conceptuales, entonces crean como un índice muy ordenado desde dónde quieren partir, cuál es la
la idea principal, o pueden poner cuál es la información que quieren en el primer párrafo, en el segundo, dónde van los objetivos, dónde van las hipótesis. O podemos hacer una lluvia de ideas y luego ir organizando. Entonces, ¿qué queremos comunicar en la introducción? Entonces, podemos poner varios temas que nos parecen interesantes, nuestros objetivos, nuestras hipótesis, y luego esa lluvia de ideas irla estructurando a manera que quede ordenada y que ya nos lleve a escribir nuestra introducción. Y además aquí es muy importante que consideremos que la información que estamos presentando en la introducción es la información a la que vamos a regresar cuando hagamos nuestra discusión. Entonces la introducción es el puerto al que volvemos en la discusión, ¿sí? Mucha de la información que está en la introducción luego va a ser contrastada o vamos a contrastar nuestros resultados con la información que tenemos en la introducción. Luego tenemos los materiales y métodos. Esto básicamente debe responder 3 preguntas que son ¿en dónde hicimos nuestro estudio? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Y cómo lo hicimos? A veces cuando queremos explicar nuestros métodos tenemos, por ejemplo, queremos presentar cómo estuvo diseñado nuestro estudio y cómo estuvieron distribuidas por ejemplo, nuestras trampas, o cómo estuvo el área de estudio y en el área de estudio en donde ubicamos nuestros puntos de muestreo, etcétera, etcétera. A veces es mucho más engorroso explicar esto de manera escrita que a través de una imagen. Entonces, en algunos casos hacemos una descripción un poco más corta de manera escrita y además incluimos una figura. Esto permite que el lector tenga una idea mucho más clara de qué es lo que hicimos y cómo hicimos. Obviamente estas figuras deben llevar una explicación cada una de ellas y deben explicar qué es lo que el lector está viendo. ¿Okay? Entonces aquí les presento algunos ejemplos de figuras que se pueden utilizar, de gráficas que se pueden utilizar para presentar los métodos. Y luego, algo importante en los métodos y en el análisis de datos. Cuando nosotros planteamos la metodología y el análisis, debemos tener en cuenta que si esto se lleva a cabo de una manera adecuada, es muy probable que construyamos bases de datos o que generemos una cantidad de datos que luego se puedan utilizar nuevamente para responder otras preguntas de investigación, ¿sí? Es decir, si es que yo obtuve, por ejemplo, hice un diseño de un muestreo en campo y ese diseño estuvo muy bien estructurado, estoy muy segura de que todas mis muestras son independientes, el número de días en el que yo llevé a cabo el muestreo es importante, etcétera, etcétera. Y luego yo con esos datos obtenidos genero una base de datos. Esos datos probablemente nos van a permitir luego analizarlos de otras maneras y responder otro tipo de preguntas. Hay una. Dice, si hacemos análisis de laboratorio, ¿deben ser los laboratorios acreditados para validar la información y qué normas se utilizaron? Generalmente los laboratorios, no sé si deben tener acreditación. La verdad, esa es una pregunta de la que yo no estoy segura. No he visto que nos pidan, por lo menos en el área de biología y ecología, una certificación para que estos laboratorios funcionen. Generalmente son laboratorios de centros de estudio como universidades o instituciones de investigación. Entonces, en el área en la que yo trabajo, en biología y en ecología, estos laboratorios no necesariamente deben estar certificados. Ahora, en el caso, por ejemplo, del uso de bases de datos de colecciones científicas, estas colecciones sí es recomendable que sean colecciones que están acreditadas, porque esto significa que, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Biodiversidad, todos los especímenes que están depositados en esta colección son especímenes que cuentan con los permisos de investigación, las colecciones están manejadas de una manera adecuada, cuentan con bases de datos que están elaboradas bien, hay una persona que está haciendo curatoría de esto, es decir, una persona que está identificando los especímenes, etiquetando y todo este proceso. Entonces, en el caso de colecciones científicas sí necesitan estar acreditadas, pero en el caso del laboratorio, como no es mi área, la verdad no estoy muy segura, no sé si es que aplica para algún área en ciencias en particular.
A ver. Bueno, luego otra parte importante en nuestros métodos es explicar el tratamiento que dimos a los datos y es importante que tomemos en cuenta nosotros qué tratamiento estamos dando a nuestros datos. Después de que ya vimos que estos provienen de fuentes que son confiables, de fuentes que son reconocidas, es importante que hagamos una correcta depuración, en el caso, por ejemplo, de que estemos trabajando con bases de datos, o que en campo hagamos una correcta toma de los datos. Por ejemplo, cuando yo hablo de bases de datos, cuando yo hice mi trabajo de investigación, todas estas fuentes que ustedes ven aquí me generaron miles y miles y miles de especies que tenían información como, por ejemplo, coordenadas geográficas del colector, si es que eran huevos, larvas, adultos, de qué país provenían, etcétera, etcétera. Lo que yo tuve que hacer antes de utilizar esa información es depurar los datos. Es decir, yo primero tuve que revisar que los nombres estén bien escritos, que realmente todos los nombres sean de anfibios, porque en algunos casos, por ejemplo, encontré especies de abejas dentro de las bases de datos de anfibios. Luego tengo que ver si las coordenadas geográficas son correctas. Tengo que eliminar si es que tengo datos que están duplicados dentro de estas bases. Para hacer todo esto hay algunos programas, inclusive en Excel hay muchas cosas que se pueden hacer de manera fácil o hay algunos programas que nos permiten hacer una depuración. Por ejemplo, tenemos los paquetes de R que nos sirven para eliminar datos duplicados. Y en campo, igual tenemos que hacer una correcta toma de datos. Por ejemplo, si es que vamos a colectar especímenes, cómo vamos a manipular esos especímenes, sabemos cómo se lleva a cabo el proceso de colección, de preparación del espécimen, cómo se sacrifica, luego cómo se preserva, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante que tomemos en cuenta. Otra cosa importante es que evitemos la toma innecesaria de datos. Generalmente cuando nosotros realizamos una investigación por primera vez, lo que hacemos es que vamos a campo. Esto sucede porque generalmente no empezamos al revés, vamos a campo, tomamos datos y luego planteamos nuestro proyecto, nuestros métodos y todo lo demás. Pero entonces vamos a campo y resulta que trabajamos con algunas especies y decidimos que todo va a ser medido, pesado, vamos a tomar datos de en dónde se encontraba, a qué hora era, la localidad, los datos, si es que estaba o no estaba comiendo algo, etcétera, etcétera. Tomamos una gran cantidad de datos y luego no tenemos idea para qué eran. Entonces, lo que queremos hacer cuando tenemos muchos datos es que decimos, tengo todo esto y entonces ahora, ¿cómo puedo analizar eso? Cuando la idea es al revés. Yo tengo una pregunta de investigación y entonces tengo un diseño de muestreo que me dice qué datos voy a necesitar o qué datos debo tomar para responder a esa pregunta. No al revés, porque los datos no me van a decir nada si yo no tengo una pregunta clara. Y por último, un manejo adecuado de las bases de datos. Es decir, que mis bases de datos estén muy bien organizadas, que cada una de mis columnas esté clara, cuál es la información que tiene, que no tenga, por ejemplo, palabras que están escritas de manera incorrecta. Esto se puede revisar. Hay algunas maneras de revisar. Por ejemplo, si ustedes están trabajando bases de datos con Excel y tienen, por ejemplo, listados de especies, si es que ustedes luego trabajan con una tabla dinámica, van a tener el resultado final y van a ver si es que hay nombres que están mal escritos o que tienen espacios que son, por ejemplo, tienen doble espacio entre una palabra y otra. Todas esas cosas son muy importantes de tomar en cuenta porque esos detalles luego van a hacer que nuestros análisis sean o no sean incorrectos o incluso van a, por ejemplo, si las bases de datos no están bien organizadas y estoy utilizando puntos en lugar de comas, los números tienen espacios entre sí, etcétera, etcétera. A veces cuando yo ingreso esos datos en los programas en donde yo voy a hacer los análisis, inclusive me van a aparecer como errores o no van a aparecer los resultados que yo estoy buscando. Vamos a ver, hay una pregunta por aquí. Esta creo que es la misma y por acá. Ok. Bueno. Rápidamente,
porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, luego tenemos nuestros resultados. Aquí vamos a decir qué es lo que encontramos, cuáles fueron nuestros descubrimientos. Y tenemos varias formas de presentar. Tenemos la parte de texto. Si es que tenemos resultados que son muy largos y muy complejos, es bueno que utilicemos tablas. Y si es que queremos presentar patrones o comparaciones, lo ideal es la utilización de gráficas, ¿sí? Si es que tenemos información que puede ser engorrosa o complicada y que es mucha información, pero que sin embargo puede ser relevante para nuestro estudio, todo eso va en material suplementario. Es importante que tomemos en cuenta que la información que va en nuestras gráficas o en nuestras tablas no se debe repetir en el texto. Entonces, algunas cuestiones que debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con tablas. La primera es que la tabla debe ser explicada. Las columnas deben decir claramente lo que se está presentando. Si es que estamos utilizando medidas, debemos poner cuál es la unidad en la que estamos midiendo. Por ejemplo, en este caso, el peso por medio gramos. Si es que estamos utilizando abreviaturas, esas abreviaturas deben estar especificadas y descritas en algún lugar de la explicación de la tabla. Y todos los valores o números que sean necesarios de explicar deben estar explicados en algún lugar. Por ejemplo, en este caso microhábitat, yo no estoy poniendo el nombre de microhábitat, sino que estoy poniendo simplemente un número y aquí digo, entonces es de dosel, o es hojarasca, o es sotobosque. Luego para las gráficas, debemos escoger las gráficas que sean más adecuadas para los resultados que queremos presentar. Si es que la revista lo permite, podemos utilizar gráficas a color, o a veces es bueno que trabajemos en gráficas en blanco y negro, sobre todo si luego nuestra publicación va a ser publicada, perdón la redundancia, va a ser publicada en impreso. Muchas veces las revistas en impreso, las gráficas salen en escalas de grises y entonces si es que mandamos originalmente a color, a veces se pierden algunos detalles. Ok. A ver, voy a pasar este ejemplo porque quisiera llegar a la discusión rápidamente. Entonces, en la discusión básicamente lo que hacemos es que interpretamos y contrastamos nuestros resultados. En este caso, a diferencia de la introducción, vamos de lo específico, que es lo que nosotros encontramos, a lo general. Y para eso podemos dividirla en algunas partes. Por ejemplo, podemos empezar con un párrafo en donde está la síntesis de los resultados principales. Luego hacemos una interpretación de esos resultados contrastando lo que nosotros encontramos con lo que se encuentra ya en la literatura. Es importante que hagamos una autocrítica en donde digamos qué es lo que faltó o si es que algún método tal vez no estuvo muy afinado. Y luego propongamos hipótesis alternativas al trabajo que estamos presentando. Y para finalizar, vamos a cerrar con un párrafo en donde tenemos nuestras conclusiones. Luego tenemos nuestro resumen. Esto lo puse al final porque es lo que se escribe al último de nuestro trabajo. Se recomienda que revisemos el formato de la revista. Debe incluir todas las secciones de nuestro artículo y resaltar los puntos más importantes de cada uno. También es importante que incluyamos palabras claves, porque estas son las que nos van a facilitar que nuestro artículo se encuentre fácilmente cuando se realiza una búsqueda. Debemos tener mucho cuidado con la literatura citada. Y algo en lo que quisiera detenerme es el asunto de las autorías. Esto parece un tema menor, pero es bastante importante. El momento que nosotros empezamos una investigación, debemos saber o debemos determinar cómo van a ir las autorías. A veces esto puede causar una gran pelea entre investigadores. Primero debemos tomar en cuenta que los trabajos de investigación generalmente se hacen en colaboración con otras personas, en colaboración con investigadores de nuestra área o incluso con investigadores de áreas que son distintas a las nuestras. Es por eso que cuando iniciamos debemos asignar quién va a ser el primer autor, a quién vamos a asignar como autor de correspondencia y quién es el último autor. El primer autor generalmente es el que hace la propuesta de la investigación que queremos realizar y está muy involucrado en todas las fases de la investigación y de la publicación. El autor por correspondencia generalmente suele ser el primer autor,
pero en algunos casos, como por ejemplo en las publicaciones de artículos que son derivados de tesis de maestría o de doctorado, el primer autor suele ser el estudiante y el autor por correspondencia suele ser el director de tesis, y es el que se va a encargar de hablar con el editor, es el que va a mandar la carta al editor y el que va a recibir las respuestas de la revista. Y el último autor generalmente suele ser un investigador de gran renombre que forma parte del grupo y que suele ser bastante reconocido. Okay. Algunos detalles importantes que debemos tomar en cuenta es que dentro de nuestro artículo, si es que nosotros revisamos los lineamientos de las revistas, nos va a pedir que especifiquemos si es que, por ejemplo, colectamos especímenes, si es que tenemos los permisos de colección, las consideraciones éticas en el caso de experimentar con animales o de utilizar animales en nuestros estudios, y algo bastante importante que debemos tomar en cuenta son los agradecimientos. Por ejemplo, en el caso de las instituciones que nos facilitaron los datos, o en el caso de personas que contribuyeron con nosotros en el trabajo de campo, o que nos ayudaron en la elaboración de mapas, etc. Y con eso estamos listos para someter, ¿sí? Entonces es importante que cuando tengamos la versión final de nuestro manuscrito, enviemos a que se haga una revisión por pares informal. Generalmente van a revisar los coautores de nuestro artículo o podemos enviarlo a otros investigadores para que nos den sus opiniones o nos sugieran cambios. Incluimos esas modificaciones y luego una parte que no está ahí, si es que estamos publicando en inglés o en otro idioma, es importante que pase por una revisión de una persona que sea nativa de esa lengua. Es decir, si vamos a publicar en inglés, lo ideal es tener una persona que sea estadounidense, australiana, canadiense, que pueda revisar si es que nuestra gramática en un idioma distinto es correcto. Vamos a revisar el formato de la revista, vamos a revisar si es que todo está bien, si es que estamos cumpliendo con todos los parámetros presentados, si es que todas las figuras, tablas, material suplementario que estamos enviando cumple con los parámetros de la revista. Generalmente las figuras, tablas y material suplementario se envían por separado y tienen formatos particulares. Y cuando tenemos nuestra versión final, podemos enviar a la revista y al editor, ¿sí? Creo que ya no tengo más tiempo, no sé si es que me da tiempo para terminar con esta parte o si es que pasamos a algunas preguntas. No sé si es que Robert o Betty me dicen. Parece que ya no hay preguntas, ya para ver si terminamos. Ok, bueno, voy a llegar solo a la última parte. Me hubiera gustado que pasemos por los motivos de rechazo, pero esta es la frase que a veces recibimos y que es la más triste, que es: sentimos informarle que su artículo ha sido rechazado. Esto va a pasar, es muy común que suceda y es algo que es parte del quehacer científico. Entonces, no debemos tomarlo como personal, no debemos pensar que nuestro trabajo nos sirve, simplemente debemos entrar en este ciclo sin fin que es nuevas revisiones, buscar nuevas revistas, hacer los cambios pertinentes, corregir lo que tengamos que corregir, analizar qué es lo que está fallando y volver a intentar publicar. Y entonces a veces tenemos esta bonita decisión final, que es que su artículo ha sido aceptado y que luego ya es de conocimiento de la comunidad académica. ¿Okay? Entonces no olvidemos que publicar es contribuir a la construcción colectiva del conocimiento, y si bien hay otras razones por las que publicamos, como por ejemplo la evaluación que se hace en nuestros sitios de trabajo, debemos estar conscientes que las personas que hacemos ciencia y que estamos generando conocimiento tenemos esa gran responsabilidad en nuestras manos. Somos las personas que estamos dándole grandes cantidades de información a la sociedad. Entonces, debemos pensar cuál es la calidad de información que queremos transmitir y qué tan importante y qué tan válida es. ¿Sí? Eso es todo. Si es que no hay preguntas, creo que no. Muchas gracias, estimada Cecilia. En nombre de la Universidad Técnica del Norte te hacemos llegar nuestro sentido agradecimiento. Sin duda, toda la información y los conocimientos compartidos van a ser de mucha utilidad.
Ojalá en una próxima oportunidad te podamos tener nuevamente con nosotros. Muchas gracias y a los Claro que sí. participantes también. Muchas gracias por su tiempo. Nos estaremos viendo en la jornada de la tarde. Un buen día para todos. Muchas Muchísimas gracias a ustedes.